porque ellos eran muy educados y ellos eran y médicos y farmacéuticos y profesionales y ellos construyeron el primer... ¿Pueden dejar a este señor pasar, por favor? Gracias. Siempre hay que mirar por dónde se pueden dejar los locales pasar, ¿vale? Entonces los judíos construyeron el primer lazareto, cuarentena, donde el cargo y la gente que llegaba a la ciudad tuvo que quedarse 40 días por las razones de las enfermedades, de la peste. Y este señor Daniel Rodríguez nos ayudó también para parar la peste o para minimizar el número de los enfermos. Ahora vamos a pasar por el pasaje y esto es el borde. Gradas, cuidado. Cuidado que aquí hay gradas. Don Alfredo, lo veo muy bien, felicitaciones pendiente de la gran jefa. Felicitaciones. Aqui. Ah, ela tá ali. Estamos ahora fuera de la muralla y al fondo porque hay otro grupo muy grande, no otro, pero los colombianos ven la bandera ahora estamos fuera de la muralla, estamos en esta zona occidental y la muralla aquí está cubierta por las casas que se pueden ver ahí. Pues ahí están las casas de la familia ricas y nobles del siglo XV, del siglo XIII, y ahí está el edificio del ayuntamiento, ahí donde muestro con la bandera. Ahí está el edificio del ayuntamiento que era más grande, pero fue destruido porque no se encontraba en un estado muy bueno. Pero todavía se puede ver una parte tienen que dejar el espacio para el coche, por favor. Vamos a dejar el espacio para el coche. Qué interesante. Entonces, esta edificio se utilizaba no solo como ayuntamiento, pero también como la cárcel y como el teatro. Tres cosas en uno. Y ahora en Croacia eso tiene... La cárcel, nuestro alcalde de la ciudad de Zagreb se fue a la cárcel, regresó y era de nuevo alcalde de Zagreb. Y ahora puso también la candidatura para ser el primer ministro, gracias a Dios que no le eligieron. Pero aquí funciona como en un teatro. Entonces los políticos, los actores y los criminales tienen muchas cosas en común en Croacia. En todo el mundo, pero nosotros de vez en cuando también mandamos los nuestros a la cárcel. Es una cosa buena. Y ahí en la esquina está un palacio del siglo XIII
En la esquina se puede ver el monumento del santo patrón del palacio, que es San Antonio, que es el santo protector de los naturales. Por eso, por encima de él están estos Allá va. Estuvimos ayer. Bueno. Sí, chiều. Nó biển. Nó biển rồi. ¿Por qué lo menciono? Porque las corbatas vienen de Croacia. Había una guerra de 30 años en Europa y nuestros soldados en aquella época llevaban pañuelos que ataban alrededor de sus cuellos. Pero ¿quién ataba estos pañuelos? Mi versión más bonita, más interesante y me parece más verdadera es que sus mujeres les ataban las corbatas así. Entonces, si haces algo que a mí no me guste, vale. Entonces esto era como, estás reservado. Y para él, para tener esto en su mente, y para otras mujeres. Este chico ya tiene una señora, una chica. Y por eso los hombres subconscientemente hacen siempre eso, porque tienen esto ya en su sangre, que eso quería decir reservado. Antes los chicos llevaban las corbatas cuando iban a la guerra, ahora hay guerras modernas que son oficinas, ahora van cuando se van al trabajo. Vale, y cuando los franceses vieron esta forma de atar el pañuelo, llamaron esta forma de atar el pañuelo a la manière cravate, como lo llamaron antes, como lo atan los croatas, ¿vale? Ahí, pero hay más tiendas. Esta es una cadena de tiendas en toda la Croacia. Sí, esta es la tienda de corbatas, pero también de blanco. Aquí se puede ver el peristilo, que es el centro del palacio. Estamos en el centro original, pero limpiado con las... Puede ver esta zona muy blanca y esta zona, todo es original del siglo IV, 1700 años solo tiene. Y abajo pueden ver que la parte de la plaza está más baja, 3 escalones más baja que el resto, porque ahí la gente se juntaba para ver y respetar, mostrar respeto al emperador Diocleciano. El emperador Diocleciano vivía en la parte meridional del palacio y se mostraba ahí en este balcón y la gente tuvo que postrarse, que quiere decir tuvo que tumbarse con las garras hacia abajo porque fue prohibido ver la cara del emperador Diocleciano porque él era una divinidad. Él decía, yo soy el hijo del dios Júpiter. El dios Júpiter en la religión romana era igual como Zeus en la religión griega. Entonces, si tú dices, yo soy el hijo del dios supremo, ¿qué quieres decir? Yo soy importante. Tengo mucho poder, tengo mucha autoridad, pero tenía problemas con los cristianos, porque los cristianos decían, para nosotros tú no eres nadie. ¿Quieres ser un dios? Pero no lo es. Nosotros ya tenemos un Dios, Él está en el cielo y tú no eres nadie. Y por eso el pobrecito no tenía otra opción, pero tuvo que matarles todos. No todos, pero muchos. Él era el último perseguidor de los cristianos y según algunos historiadores, él mató a su propia mujer e hija porque eran cristianos. Porque pueden imaginar hacer eso así a tu esposo o aún peor a tu padre.
Esto es para destruir su autoridad completamente. Porque si tú muestras a otros y dices, yo vivo con él, yo sé que él no es ningún Dios, ¿qué haces a tu padre o a tu esposo? Algo horrible. Y según algunos historiadores, él mató a más, pero no podemos saberlo con seguridad. Estos son solo chismes. Entonces, aquí la gente está sentada en este bar que se llama Luxor. ¿Por qué Luxor? Porque el emperador Diocleciano estaba apasionadamente enamorado de Egipto. Y por eso llevó consigo también 13 esfinges egipcias. Y estas esfinges egipcias son de 1500 años antes de Cristo. Y esta es la más grande y la única que todavía tiene la cabeza. Otras no tienen las cabezas porque los cristianos, después de la muerte del emperador Diocleciano, cortaron las cabezas de esfinges egipcias, igualmente como el emperador Diocleciano cortaba las cabezas de los cristianos. Pero no era una venganza, no, cristianos no. Esto era porque las esfinges egipcias tenían ojos que le podían hechizar, eran hechiceras. Y el emperador Diocleciano le metió alrededor del mausoleo para proteger su tumba. Ahí, detrás del campanario, se encuentra el mausoleo del emperador Diocleciano, su tumba. Y delante está el campanario del siglo XIII. ¿Qué hace un campanario delante de la tumba del emperador Diocleciano? Eso le voy a decir dentro de la catedral ahora. Ahora vamos a la catedral. Antes aquí se encontraba, ahí se encontraba el triclinio o el comedor del emperador Diocleciano. Pero como en la Segunda Guerra Mundial nosotros fuimos bombardeados de 3 partes diferentes. Por la primera vez fuimos bombardeados muchas veces, pero lo primero que nos bombardeaban eran los italianos fascistas, después los alemanes nazis y al final los aliados para salvarnos. Nos bombardearon también un poquito. Esto es la ironía del destino. Entonces ahí había también muchos edificios de la gente que vivía en el palacio, pero como la estática de las casas después de los bombardeos no era muy buena, destruimos muchos de los edificios. Entonces por eso se puede ver la parte meridional de la muralla desde dentro, ¿ven? Ahí. Y también se puede ver un edificio que no está en un mundo. Era su tumba y su sarcófago estaba en el centro de esta tumba. Pero cuando él murió, después de su muerte, el cristianismo fue permitido primero y después fue proclamado como la religión oficial. En el siglo VII, cuando llegaron los refugiados de Salón y su tumba, su símbolo, y después los cristianos transformaron su símbolo, el símbolo del emperador Diocleciano, su símbolo, a la casa del cristianismo, la cuna del cristianismo. Y eso es la ironía del destino, porque hay que prestar la atención a lo que haces, porque sí que se va a cambiar y hay justicia. Justicia viene, a veces es lenta, pero viene. Y aquí, cuando el mausoleo fue convertido a la catedral, en un principio el lugar era demasiado pequeño para tanta gente, porque eso era una ciudad, y por eso construyeron una galería de madera arriba para la gente, pero como los sacerdotes estaban... Estaba aquí en el centro.
igual como el altar mayor, y los huesos del santo Dondio estaban antes ahí, pero le metieron ahí. Ahora están ahí y aquí nos visitó también Papa Juan Pablo II y él rezaba delante del altar de Santo. Todo este edificio es original, pero limpiado con blas. Ahí se puede ver el púlpito del siglo XIII de la época románica. Él dio el dinero para el púlpito, regaló a una señora, una viuda, que se llamaba Michori. Ella era una pecadora. Y gracias a sus pecados, gracias a sus pecadores, no sé qué pecados tenía. Estos chistes Para no quedar conocen. libre de pecado. Había chistes. Es una filosofía muy interesante. Ellos no dañaban los monumentos de los enemigos, sino que los utilizaban y los utilizaban en su beneficio. O sea, si era un monumento de Diocleciano que no quería ir al perseguidor de los cristianos, en vez de tumbarlo, construyeron una catedral, o sea, una edificación, y la ponen en el servicio de la iglesia. Eso debe dar más disgusto a las otras, a los enemigos. Muy interesante el concepto, muy interesante tener en cuenta. Católicos, muy bien. Muy bien, de las mejores que yo Sí, sí, sí. Y por eso somos tan especiales y por eso estamos en la lista de UNESCO como Patrimonio Mundial Cultural. Porque está muy bien conservado y está tan bien conservado porque la gente seguía utilizarlo para otra cosa. La piedra se queda para siempre. Si construyes algo con madera, se desaparece, pero con piedra se queda para siempre. Y parece como una mezquita o una iglesia ortodoxa, pero no lo es. Es católica romana, pero el problema es que eso en un principio era una tumba. Por eso es la iglesia una de las más pequeñas y más antiguas en el mundo. Ahí en la entrada se puede ver la puerta de entrada del siglo XIII con 28 campos donde se encuentra la vida de Jesucristo. La puerta muy bien conservada, antes fue pintada, pero los colores faltan ahora porque la hemos restaurado. Ahora, en original, ¿vale? Entonces, si ellos nos esperan ahí, nosotros vamos a la plaza, el punto de la entrada y la... Sí, es que ese monumento, o sea, en la libertad de Colonia, una nueva libertad All right, so we want to go over here to the right. Vengas aquí. Aquí todos. Qué mano de gente tan tremenda aquí.
llama vestíbulo, y ahí el emperador Diocleciano se preparaba para mostrar a la gente. Y antes había una cúpula arriba, pero se cayó y no sabemos ni cuándo ni por qué. Y ahora el vestíbulo se utiliza para los grupos que cantan canciones. La mayoría de los grupos que cantan ahí cantan a capela, sin instrumentos. Ellos cantan con instrumentos y ellos son menos profesionales que otros, que se pueden también oír aquí. Entonces, el grupo típico de esta zona que canta canciones que están en la lista de UNESCO como Patrimonio Mundial Inmaterial se llaman Clapa. Y los chicos de Clapa cantan a capela, cantan con voces diferentes y cantan canciones tradicionales, pero también canciones modernas, de pop o de rock, pero de la forma tradicional. ¿Cómo se escribe? En 2000 todo se cambió y ahora Split se convirtió a una de las zonas más turísticas, más interesantes para los turistas. Y ahora todo el mundo, primero se reían los vecinos y después cuando se dieron cuenta que eso sí que funciona, empezaron a renovar sus casas, apartamentos y habitaciones y las transformaron también a las habitaciones. Ahora meten 3 estrellas, 2 estrellas, 5, 4 estrellas. Y ahora la gente alquila sus apartamentos y va a vivir con sus padres o a un garaje renovado, a los pueblos, y dejan sus apartamentos renovados a los turistas. Pero en los años 80 todavía había la mitad de los apartamentos, 450 apartamentos había sin bañera o ducha. La gente se duchaba fuera de la muralla, en la piscina de la ciudad donde había duchas también. Tenían aseos, pero no tenían suficiente espacio para tener una bañera o ducha. Y cuando yo era pequeña me daba un poco miedo pasar por esta zona, pero ahora van a ver, es muy seguro. Se puede ir a las 2 por la mañana sin miedo ninguno. Ni antes no me podían hacer nada mal, pero no era bonito mirar a la gente drogándose. Pero ahora no hay ni drogas, ni alcoholismo, no de esto, sí algo. Es muy aburrido. Tranquilito, sin problema. Aquí se puede sentir el ambiente auténtico. Y ahora vamos a pasar por la calle Escuela, donde se ven una ventana del siglo III amurallada, arriba donde está este señor que hace las cosas del siglo XV. Aquí un arco de las militares, ahí una figura que va a ser las manos. ¡No den papaya! Hay una galería muy rara con ángeles rojos, Esta que está sonriendo aquí tan elegante. ¿Qué hay ahí? Un señor piano. Vigilante. Es Diocleciano, la verdadera cara de Diocleciano. Sí, sí. Hay trabajo de mensajería aquí. No están como marrón. Direction and then over and then we can get some.
Ah, no, eso ya los echamos. Delia. No. Le hacemos cosquillas. No, para que no tenga nada. So this is the most narrow street because of all the Let Me Pass. And now we will check why. Aquí está el padre esfinge egipcia, decapitado, hombrecito. ¿Sí? Entonces hemos encontrado 3 esfinges egipcias y esta es sin cabeza. La única que todavía tiene la cabeza es la madre, yo la llamo la madre, delante de la catedral. La calle por la que pasamos se llama como déjame pasar, porque en el mismo tiempo 2 personas de 2 direcciones opuestas no pueden pasar. Entonces uno tiene que esperar. Y aquí no existen palabras como perdón, puedo, me deja, eso no, déjame pasar. Esto es la mentalidad de esta ciudad. Pero nosotros no somos completamente así. Vale, vamos a ver cómo es. Entonces dentro hay una pila bautismal. Como ya he dicho, en un principio esto era el templo de Júpiter, el padre del emperador Diocleciano. Fue transformado a un baptisterio y los cristianos metieron dentro una pila bautismal y la gente se bautizaba por inmersión, que quiere decir que ellos metían a la gente completamente por debajo de agua para bautizarse. No era suficiente como lo que hacemos ahora. Juan el Bautista era la pila bautismal y los niños se metían completamente. Juan el Bautista. Es para que no me tape 2000 años de historia usted ahí tapándole, hermano. No me la toque, no me la toque. Ahí sí se van a meter ahí. Bonito estas cavernas aquí abajo, ¿no? Sí, ahora vamos para allá. Sí. No, hay que ir a comer una pendejadita. Tienen 6. Tengo 6 cachuchas. 6 cachuchas que ya no encuentro más corriente. Y ¿sabes qué me hace falta? ¿Sabes qué me hace falta? El plato de Croacia, que no lo he comprado. Sí.
Natomiast przed tym wejściem po lewej i po prawej stronie Ja myślę to. Y ahora aquí a la derecha. Por estar mirando el matadero.